Llegamos ahora a la lección número 6 de este capítulo 20. No es la última lección, falta una más del capítulo 20. Y finalmente estamos listos para hablar acerca de los 1000 años. Hemos venido hablando del atamiento de Satanás, hemos hablado de la cadena, hemos hablado en los versículos previos de todo lo relativo a ese atamiento de Satanás. Y el apóstol Juan, para pintarnos un cuadro del atamiento de Satanás, hace uso de una serie de símbolos para ilustrarnos, para que tengamos una idea de lo que ocurre con él. Nos habla de un ángel que prende a Satanás, lo ata con una cadena, lo arroja al abismo, lo encierra y sella el abismo, usa la llave para encerrarlo, y todo esto por un periodo de tiempo, 1000 años. Ahora, lo que leemos nosotros en estos primeros versos del capítulo 20 no es la descripción de un atamiento parcial. Juan nos muestra la figura de un atamiento de Satanás total y completo. Y el uso de los 1000 años es el punto focal de este atamiento. Ahora recordemos, este no se refiere a tiempo. 1000 años no se refiere a tiempo, sino a la entereza del atamiento hecho a Satanás. Ya habíamos estudiado nosotros en el capítulo 19, en la última parte del capítulo 19, que los dos principales aliados de Satanás, la bestia y el falso profeta, fueron destruidos. Fueron apresados y fueron arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esa fue la última parte del capítulo 19. Ahora, Juan trata con el dragón mismo. Habíamos leído en el verso 2 del capítulo 20, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Recuerden, algo que he repetido en las 5 lecciones previas de este capítulo 20, es que el tema central no son los 1000 años. El tema central es la derrota del archienemigo del pueblo de Dios, el dragón, Satanás. Y quiero que empecemos mirando cómo es que Dios usó el término 1000 a través de toda la Biblia. Si no lo hacemos, entonces no solo nosotros, sino cualquier otra persona puede enseñar cualquier cosa que queramos. El verso 4, el verso 6, que ustedes ven ahí en pantalla, habla de los 1000 años. Habla de las almas de los decapitados que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en el verso 6 dice que el santo, el que tuvo parte en la primera resurrección, el que no va a experimentar la muerte segunda, es sacerdote de Cristo y reina con él 1000 años. La última lección, recordándolo, estuvimos hablando acerca de lo que es la primera resurrección y la muerte segunda. Pero, como acabo de decir, vamos entonces a mirar cómo es que Dios usó
o usa el término 1000 a través de toda la escritura. Siendo el libro del Apocalipsis un libro de símbolos, un libro de figuras, no podemos nosotros interpretar el número 1000 años del cual estamos leyendo en Apocalipsis 20 como un número literal. Este número simboliza un periodo largo, indefinido, pero completo. Por ejemplo, en Deuteronomio 1, Moisés dijo a los judíos, quienes estaban a punto de enviar los espías a Canaán, les dice, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Qué quiso decir Moisés cuando dijo 1000 veces más? Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. ¿Qué quiso decir él con 1000 veces más? Quiso decir que esperaba que Dios bendijera a Israel exactamente 1000 veces. No quiso decir que Dios los bendeciría 1200 veces, 1500 veces, 1001 vez, solamente 1000 veces. Recuerden, hermanos, si le vamos a dar un uso o una interpretación literal al número 1000, entonces lo que Moisés le está diciendo aquí a la nación, Jehová, Dios de vuestros padres, os bendiga 1000 veces. No va a haber bendición 1001, no va a haber bendición 1002, no va a haber bendición 1100 o 1500, solamente 1000 veces. Si es que nosotros interpretamos el número 1000 de una manera literal. Ahora, el término 1000 veces, como vamos a ver en este texto y en los que siguen a continuación, el número 1000 aquí no tiene valor numérico. Si tuviera valor numérico, no habría bendición 1001, 1002, 1005, 1050, 1100, etcétera. Si el número 1000 aquí tuviese, vuelvo y repito, valor numérico. Pero no tiene aquí valor numérico, simplemente está simbolizando algo. En otras palabras, lo que está diciendo Moisés es que no habría comparación de las bendiciones que obtendrían si eran fieles a Dios. Pero si le damos un valor numérico, 1000 como tal, entonces no hay. Después de las 1000 bendiciones, no vamos a encontrar más bendiciones de parte de Dios. En el Salmo 50, dice Dios, presta atención a lo que dice en este texto. Porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Una vez más dice 1000. Y hablando del ganado, dice que es de Dios, a él le pertenece el ganado sobre 1000 colinas. Como dije hace un momento, en el texto anterior de Deuteronomio 1, 1000 no tiene valor numérico. Porque si le diéramos valor numérico, entonces a Dios solamente le pertenecen los ganados que están sobre 1000 colinas. Y los que están en la colina 1001, los ganados que están en la colina 1050,
Los ganados que están en la colina 2000, esos no le pertenecen a Dios. Si le damos un valor numérico, solamente le pertenecen a Dios los ganados sobre 1000 colinas. Si no tenemos presente nosotros que el número 1000, como lo estamos viendo aquí en este texto, no tiene valor numérico, a Dios le pertenecen los ganados que están en todas las colinas sobre la faz de la tierra. Y en la faz de la tierra hay más de 1000 colinas, más de 1000 collados. El Salmo 24 dice el verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El ganado que hay, todo lo que hay en la colina 1001, 1002, 1003, 1010, 1100, 1500, 3000, 5000 colinas, le pertenece a Dios. Ese ganado sobre la colina 1001 le pertenece al Señor. Ahora, no le pertenecería si el salmista estuviera usando la expresión 1000 colinas con respecto a un valor numérico. Pero si usa el término 1000 colinas para mostrar propiedad total y completa por parte de Dios, el ganado sobre la colina 1001 ciertamente es suyo. Obviamente, Dios es el dueño de todo el mundo, como dice el Salmo 24:1. Sigamos. Libro de Job. Dice el patriarca, Job capítulo 9, versículo 3. Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa entre 1000. Una vez más, 1000. No le podrá responder una cosa entre 1000. Si le diéramos el exacto valor numérico aquí a 1000, nos encontraríamos con el problema de que el varón del cual se habla aquí no podría no podría seguir argumentando, no podía presentar el argumento 1001, puesto que solamente se está hablando de 1000. El punto era, si Dios estaba de su lado, ¿cómo es que entonces podrían ellos continuar adelante? El punto de Job, que si un hombre quisiera ganar un argumento con Dios, simplemente se asegurara de hacer 1001 argumentos. Sí, si al número se le fuera dado un valor numérico. No le podrá responder 1000 argumentos, pero sí le puede responder el 1001 o el 1002 o el 1003. El punto era que no había comparación entre el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. Por más que el ser humano intentara argumentar con Dios, jamás podría responder una cosa entre 1000 o 2000 o 3000. 1000 aquí no tiene valor numérico, porque si le damos, vuelvo y repito, un valor numérico a 1000, entonces cuando llegue al 1001, sí le puede responder a Dios. Dios hará todas sus preguntas, pero a partir del 1001, 1002 en adelante, el hombre sí puede responderle a Dios. Sí puede contender con él. En el libro de Josué, el líder de Israel prometió ciertas recompensas a los israelitas si eran fieles a Dios. Dice el texto:
Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os lo dijo. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Si le diéramos el valor numérico exacto a 1000, nos encontraríamos con el problema de que el varón del cual se habla aquí no podría perseguir al 1001, puesto que solamente se está hablando de 1000. Un varón de vosotros perseguirá a 1000. Pero no tiene valor numérico, porque entonces sí podría perseguir al 1001, al 1005. Dios estaría con él. No, podría perseguir hasta 1000, pero no al 1001, no al 1002, no al 1003, no al 1100. El punto era, si Dios estaba de su lado, ¿cómo les iría? No había comparación de aquellos que estaban con Dios con aquellos que estaban contra Dios. Volviendo a Deuteronomio, en el capítulo 7, Moisés dijo: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, Dios se olvidaría de su pacto, ya no tendría más misericordia con la generación 1001, porque está mencionando aquí que, o está condicionando hasta 1000 generaciones. ¿Se olvidaría Dios de su pueblo? No, porque el término 1000 no es usado con un valor numérico, sino más bien para mostrar la totalidad y entereza de la benevolencia de Dios. Esta benevolencia, esta misericordia de Dios se extiende a toda generación, sin excluir ninguna. Dios usa de misericordia solamente hasta la generación número 1000 para después no usar más de misericordia. Moisés simplemente dijo que no había comparación en cuanto a cómo Dios guarda sus promesas y cómo el hombre guarda las suyas. No tiene valor numérico. Vuelvo y repito y soy reiterativo para que quede grabado en sus mentes. Si le diéramos un valor numérico a 1000 en este versículo, Dios entonces guardaría su misericordia y su pacto hasta que se cumplan 1000 generaciones. De ahí para allá, ya no guardaría el pacto y la misericordia. En 2 de Pedro 3, leemos: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nuevamente encontramos el número 1000. Un día es como 1000 años. Pedro no está diciendo que Dios no distinga entre un día y 1000 años, sino que ni el uno ni el otro afecta sus propósitos y promesas. Hay certeza en lo que Dios dice, pase un día o 1000 años después de que lo diga. Pero no está diciendo que un día equivale a 1000 años. Un día es como 1000 años. No podemos darle un valor numérico, porque si le damos un valor numérico, entonces un día equivale a 1000 años y 1000 años equivalen a un día. Y de eso no es de lo que está hablando aquí el apóstol Pedro.
Tenemos ilustraciones adicionales. Por ejemplo, en el Salmo 84 leemos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si le diéramos un valor numérico, entonces, cuando uno esté fuera de los atrios de Dios 1001 vez, entonces sí valdría. Pero dice aquí, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero si yo llego a ausentarme de los atrios de Dios en la 1002 oportunidad, o en la 1003 o en la 1005, entonces ya tendría peso. No, hermanos, no tiene valor numérico lo que está diciendo aquí en este pasaje. El punto era que no hay comparación entre las alternativas expuestas. O leamos también lo que dice Isaías en el capítulo 30, verso 17. 1000 huirán ante la amenaza de uno solo. Ante la amenaza de 5 huiréis, hasta que seáis dejados como una enseña en la cima de un monte y como señal sobre una colina. Una vez más, 1000 huirán. Y dice ahí el profeta, huirán ante la amenaza de uno solo. Si le damos un valor numérico, huirían cuando viniera uno. No huirían cuando aparecieran entonces 2 o 5 o 10. Pero aquí, una vez más, como lo hemos observado en todos los otros pasajes, 1000 no tiene valor numérico. Lo que está diciendo aquí es que Dios los va a acompañar a ellos en todo tiempo, sea 1 o 3 o 5 o 100. Hablando del pueblo de Israel, sus enemigos que eran incontables, ese uno que estaba del lado de Dios haría que huyeran. 2 que estuvieran del lado de Dios harían que huyeran. Por eso no podemos darle nosotros un valor numérico. Porque si le diéramos ese valor numérico, y disculpen que sea reiterativo, 1000 huirían cuando se presentara un solo enemigo. En Primera de Crónicas 16, leemos, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Esto tampoco tiene valor numérico. Pregunta, ¿necesitaría la generación 1001 recordar el pacto de Dios? ¡Claro! El pensamiento aquí es la entereza y universalidad del pacto de Dios y de todos, aún por 1000 generaciones se debe recordar esto. Si le diéramos un valor numérico, entonces solamente 1000 generaciones son las que están autorizadas para hacer memoria del pacto de Dios y de la palabra que Él mandó. La generación 1001, 1002, 1003, de ahí en adelante, quedarían excluidas de la obligación de hacer memoria de su pacto y de la palabra que Él mandó. 1000 se usa sencillamente para describir un número considerable. Usted puede, hermano, buscar en su concordancia el número 1000 y va a encontrar una buena cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento donde aparece el número 1000. Y haga el ejercicio que he venido mostrando hasta aquí, de si tiene valor numérico o no tiene valor numérico. Porque cada vez que tratemos nosotros de darle a estas declaraciones, como las que leímos en estos pasajes, un valor numérico,
entonces nos vamos a encontrar en una serie de contradicciones. Es más, si leemos aquí nosotros el versículo 4 de Apocalipsis 20, vuelvo y lo leo, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Si a 1000 le damos un valor numérico aquí, estas almas quiere decir que después de los 1000 años no seguirían viviendo, no seguirían reinando. Su existencia se terminaría a los 1000 años, cuando se cumplieran los 1000 años literales, si le damos un valor numérico. Pero no podemos darle un valor numérico, porque habría una contradicción totalmente evidente, porque el texto en la parte final dice que estas almas que ya estaban en tronos, estaban juzgando, estaban reinando con Cristo, terminan su existencia cuando se cumplen los 1000 años. Si no hemos de darle un valor numérico, entonces, ¿qué significa el reinado de 1000 años con Cristo de las almas de los decapitados? Recuerden que estas almas, estudiamos con respecto a ellas en el capítulo 6, cuando se abrió el 5º sello. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido decapitados. Y que en esa ocasión le preguntaban a Dios, le clamaban y le decían, ¿hasta cuándo, Señor, justo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Bueno, aquí ya los vemos, que han sido reivindicados, se sentaron en tronos, han recibido la facultad de juzgar, están reinando con Cristo, están viviendo con Él. ¿Qué significa ese reinado de 1000 años? Recuerden, no podemos darle un valor numérico, porque si le damos un valor numérico, solamente su reinado y su existencia es de 1000 años. Y ya han transcurrido desde que nuestro Señor Jesucristo vino 2000 años. Quiero compartirles 2 citas de 2 comentaristas que explican lo que es el reinado de Cristo de 1000 años. Señor Lenski, en su libro La interpretación de la revelación de San Juan, dice, los 1000 años cubren todo el período desde el capítulo 12 hasta el capítulo 20, versículo 6. Desde la aparición de Satanás como el dragón hasta su juicio final. Aún no hemos estudiado el juicio final. Es lo que sigue después de esto, de los 1000 años. Lo que sigue a partir del verso 7 en el capítulo 20 es el juicio final. Pero para que ustedes tengan un poco de memoria, les refresco diciéndoles lo siguiente. Cuando dice aquí, los 1000 años cubren todo el período desde el capítulo 12, verso 2. Cuando estábamos estudiando el capítulo 12, verso 1 y 2, se nos habló de una señal en el cielo. Una mujer que estaba de pie sobre la luna, con 2 estrellas sobre su cabeza y que estaba en embarazo y que estaba a punto de dar a luz a un hijo varón. Y que luego vio otra señal, un dragón, que estaba esperando que ella diese a luz para devorar al hijo varón tan pronto como naciese. Está hablando entonces del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y leo el comentario, porque entonces ya ustedes tienen una idea del contexto cronológico, de lo que está hablando el comentarista aquí. Dice, los 1000 años cubren todo el período desde el capítulo 12 hasta el capítulo 20,
versículo 6. Desde la aparición de Satanás como el dragón hasta su juicio final. De esta manera, estos 1000 años se extienden desde la encarnación y entronización del Hijo hasta el lanzamiento final de Satanás en el infierno, lo cual es el periodo entero del Nuevo Testamento. Quiere decir entonces, hermanos, que nosotros estamos en ese periodo de los 1000 años, aun cuando literalmente han transcurrido aproximadamente 2000 años desde la encarnación y entronización del Hijo de Dios hasta el lanzamiento final de Satanás al infierno. Satanás aún no ha sido arrojado al infierno. Es de lo que vamos a estudiar en nuestra próxima lección. Versículos 7 al 10 hablan de la derrota final de Satanás y el ser arrojado al infierno. Es lo que vamos a estudiar en la próxima lección. Entonces, esta dispensación en la cual nosotros nos encontramos, la dispensación cristiana, no es que abarque literalmente 1000 años. No le podemos dar un valor numérico, porque si fuera así, entonces hacía mucho tiempo, hace 1000 años atrás, todo se hubiera consumado. Por eso es que muchas personas, y escucha uno o lee en los libros de historia, que cuando se estaba llegando al año 1000 después de Cristo, muchos estaban esperando ya el fin del mundo. Se encaramaron en los techos de sus casas, dejaron de trabajar, abandonaron sus trabajos, se olvidaron de cultivar porque llegaba el fin del mundo, porque le dieron un valor numérico al número 1000. O permítame compartirles esta segunda cita de Anthony Hoekema en su libro La Biblia y el futuro. Y dice, el período, como vimos, se extiende a lo largo de la dispensación del Nuevo Testamento, desde el momento de la primera venida de Cristo hasta justo antes de la segunda venida de Cristo. Como conclusión, podemos decir que los 1000 años representan pues toda la era cristiana, desde el nacimiento de Jesús hasta su segundo advenimiento, cuando se va a llevar a cabo el juicio final. Los 1000 años del reinado de Cristo es una descripción simbólica de su reinado actual, cubriendo el periodo de tiempo desde su ascensión al cielo hasta la segunda venida que nosotros estamos esperando. Actualmente estamos viviendo en el reinado de Cristo. Hay una serie de pasajes que nosotros conocemos. Es más, uno de los pasajes que podemos leer es Colosenses 2, que dice que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El número 1000, la figura 1000, no es literal, es usada figurativamente para referirse a la plenitud del reinado con Cristo, que, como lo hemos visto en estas dos citas, abarca desde la primera venida de Cristo hasta cuando Él retorne por segunda vez. Literalmente han transcurrido 2000 años. Esos 2000 años representan estos 1000 años de los cuales estamos leyendo en el libro del Apocalipsis. A medida que Juan usa el término 1000 en Apocalipsis, está hablando del atamiento completo de Satanás. Un atamiento total y completo. Usa el abismo,
usa la cadena, usa los 1000 años y el atamiento. Satanás está totalmente atado en esta figura. Los 1000 años no se refieren a tiempo en algo más de lo que las cadenas se refieren a eslabones o el abismo a un hueco en la tierra. Una vez que podamos llegar a comprender el hecho de que Satanás está atado totalmente hasta el grado máximo, entonces podremos definir más adelante que el atamiento debe ser con respecto a su uso del imperio que en ese entonces era el gobernante, el Imperio Romano. Y de eso estuvimos hablando nosotros en las lecciones anteriores, cuando estuvimos hablando del atamiento de Satanás y dimos una consideración detallada a los 3 atamientos de los cuales leemos en el Nuevo Testamento con respecto a Satanás. Recordemos que la bestia que sube del mar y el falso profeta fueron derrotados en el capítulo 19. En el verso 20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Recordando lo que estudiamos nosotros en el capítulo 13, esta bestia, la primera, la que sube del mar, es representativa del Imperio Romano. Y el falso profeta era el encargado de hacer y de exigir que se adorase a esa primera bestia. Y ese falso profeta era el concilio romano encargado de, en todo el imperio, expedir el documento de prueba de que los ciudadanos habían adorado a la primera bestia. Pero en este capítulo 19 son destruidos, porque dice ahí, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Y la parte final del verso 20 dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estos dos aliados son arrojados al infierno. Sus 2 principales aliados son derrotados por el que monta el caballo blanco. Y en el capítulo 20, Juan ve a Satanás atado completamente, de manera que nunca será capaz de usar de nuevo a Roma en su guerra contra los santos. En nuestra próxima lección vamos a ver la derrota del diablo, del dragón, de la serpiente antigua. Porque de eso es de lo que tratan los versos que siguen del 7 al 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Llegamos ahora, hermanos, antes de terminar la lección por el día de hoy. Aquí se nos está hablando ya de el diablo, la bestia y el falso profeta. En el capítulo 19 solamente eran la bestia y el falso profeta. Ahora es el turno para el jefe de ellos, el que los utilizó para que fueran su instrumento de persecución contra el pueblo de Dios. Ahora le toca el turno al diablo, a ese que los engañaba. Pero antes de llegar a ese evento, leamos el versículo 7. El desatamiento de Satanás. El versículo 7 empieza diciendo, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Los eventos de este periodo, de esta parte, ocurren al final del reinado de 1000 años de Cristo.
Satanás hará un último esfuerzo, un último y gran esfuerzo antes del tiempo del juicio final. Ahora, esta sección, hermanos, no es fácil de analizar porque los detalles que se nos dan en esta parte son breves, no son muy extensos. Quizás este periodo, cuando Satanás sea suelto de su prisión, significa un periodo de gran iniquidad, de gran maldad, justo antes de la segunda venida de Cristo. Y lo podríamos nosotros comparar con los días de Noé antes del diluvio, como nos dice el Señor en Lucas 17, empezando en el verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Podríamos nosotros inferir que lo que estamos viviendo nosotros hoy en día a nivel mundial, todas las situaciones que se están presentando, evidencia de que a Satanás ya lo soltaron. Porque las cosas han cambiado muchísimo, ya impera la maldad, la inmoralidad. Es más, miremos cómo Sodoma ha renacido. Sodoma ha vuelto a despertarse. Lo vemos por todos lados. Estamos viendo que ya no se puede decir que este es un niño y que ella es una niña. La identidad de sexo, que no, que hay que dejar que ellos lo determinen, pero que hoy en día no se puede enseñar en las escuelas la diferencia de sexos. ¿A dónde más vamos a llegar nosotros con todo esto que está sucediendo? La identidad de género. Hace unos días estaba leyendo yo en el periódico un artículo que me llamó mucho la atención porque era hablando no recuerdo si de una mujer o de un hombre, que ella decía que ella no era un ser humano, que ella era una yegua, que era un caballo. Otros que son un perro, por esta cuestión de la identidad de género. Pero, ¿qué más nos dice aquí a nosotros la Escritura? La duración de este tiempo durante el cual Satanás estará suelto, dice en el versículo 3 que será por un poco de tiempo, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese periodo durante el cual él va a estar suelto no va a ser un periodo extenso, sino que, como lo dice aquí Juan, será por un poco de tiempo. Aunque fue liberado al final de los 1000 años, la actitud de Satanás hacia Cristo y los santos no muestra ningún cambio. Sigue siendo el enemigo empedernido e implacable de Dios y de su pueblo. Ahora, este desatar se introdujo en el versículo 3 y es por un poco de tiempo. Ahora, solo podemos sugerir que, y lo digo de parte mía, mis hermanos, viendo todo lo que estamos experimentando en el mundo de hoy, podría uno llegar a concluir que el diablo está suelto. Que ya los 1000 años se cumplieron. No estoy hablando de que eso sea así, simplemente estoy diciendo que es algo que uno puede concluir, porque la Biblia nos dice que la segunda venida del Señor es algo que nadie sabe en absoluto, pero los eventos que nosotros observamos es como ver que lo que Juan dijo, hoy lo estamos viendo como cumplido.
en lo que tiene que ver con el desatamiento de Satanás. Porque según el versículo 8, esto es lo que va a hacer. Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Satanás ahora cambia de táctica. Ya no trabaja a través de un gran poder imperial, como lo hizo en lo que hemos venido nosotros estudiando en Apocalipsis, el Imperio Romano. Pero, como ha sido desde el principio, el engaño sigue siendo su medio de control, porque dice ahí el verso 8, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Al no depender más de un gran poder, ahora reúne sus fuerzas de todas las fuentes, de naciones en todos los rincones de la tierra. Su batalla, que no es la batalla del Armagedón, porque esa ocurrió en el capítulo 19. Su batalla ahora puede ser otro Armagedón, una batalla decisiva, pero vuelvo y repito, esta batalla de la cual está hablando aquí no es la batalla del Armagedón. Ella ya ocurrió en el capítulo 19, cuando fue derrotada la bestia y el falso profeta. Pero esta batalla es una continuación de la misma guerra que se ha estado librando a lo largo de los siglos, pero es una nueva batalla. ¿A quiénes reúne para esta batalla? Ahí lo dice, a Gog y a Magog, el número de los cuales es como la arena del mar. Como esta parte, hermanos, no quiero tocarla de una manera superficial. Deseo que entendamos esta alusión a Gog y a Magog. Para poder nosotros entender el uso de Juan de Gog y Magog, debemos depender de la profecía de Ezequiel en el capítulo 38 y el capítulo 39. Por eso les voy a pedir el favor de que para nuestra próxima lección, próxima semana, se lea en estos días el capítulo 38 y el capítulo 39 de Ezequiel. ¿Quién era Gog? Magog es un país, es una tierra. Gog es el príncipe de los países del norte. Para entender entonces lo que Juan está diciendo aquí de Gog y Magog, los utilizados en esta ocasión por Satanás, en esta última batalla. Mi recomendación, capítulo 38, capítulo 39 de Ezequiel, y será muy fácil en la próxima lección entender entonces lo que dice aquí el versículo 8. Ahora sí, permítame decirles, hermanos, antes de terminar la lección, lo próximo que vamos a estudiar, próximo miércoles, tiene que ver con la derrota de Satanás. Dice ahí versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. La derrota final. Y después de la derrota final de Satanás, ocupando el mismo lugar de sus aliados que fueron la bestia y el falso profeta, vamos a mirar el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Estos tres temas son los que vamos a estar, tres
puntos dentro del tema de Apocalipsis 20 son los que vamos a estar estudiando en esta próxima lección. Gog y Magog, los nuevos aliados de Satanás en la última y decisiva batalla, en donde Satanás es derrotado, y luego el juicio final de todos, anunciado en esta última parte del capítulo 20 del Apocalipsis. Les recuerdo, hermanos, que estos estudios que hemos venido presentando se han grabado y están disponibles tanto en mi página web, El Ancla del Evangelio, o en el canal en YouTube, El Ancla del Evangelio.